Continuamos con nuestro segundo bloque de preguntas para Ariel Rodríguez, candidato del PRD para la presidencia. Ariel, hemos visto publicidad y propaganda donde haces énfasis a la participación de la ciudadanía. ¿Qué es para Ariel Rodríguez la participación de la ciudadanía y cómo la llevaremos a cabo en tu administración? Mira, justamente tengo 4 años dando clases en La Salle sobre este y otros temas, y para decirlo de manera muy puntual es pues la esencia, o debiera ser la esencia de la administración pública. Es un poco hasta irracional que si estamos hablando que el gobierno es la cabeza que ordena a la sociedad, no se relacione de manera cotidiana y constante con la sociedad a la que intenta gobernar y ordenar. Esto es casi una paradoja, entonces fundamental. ¿Cómo llevarla a cabo? Me parece que es, bueno, primero a través de los espacios legalmente existentes, el COPLADEN, encontrar verdaderamente ciudadanos representativos de los temas a los que se les invita, para que tengan una opinión, aunque sea crítica. Eso tiende a evitarse normalmente, nosotros no lo haremos, porque creemos que la crítica te da más luz, ¿no?, sobre los problemas que hay que resolver. Además, buscaremos crear instancias específicas de participación en las licitaciones para que sean transparentes, y hay toda una serie de proyectos de obra y de proyectos sociales que directamente encargaremos a las ONGs y a los ciudadanos de distinta índole para que los encabecen y los ejecuten en términos de dinero. Claro, no significa que la responsabilidad municipal sobre el recurso se esté abandonando, por el contrario, el gobierno tendrá un papel rector sobre esa obra, sobre esos proyectos sociales, para que haya un orden, pero es una corresponsabilidad gobierno-sociedad. Hay quienes nos han cuestionado si esto es posible, si León está preparado para proyectos comunitarios y participativos de esta naturaleza. Mi respuesta concreta es claro que no, eso también hay que construirlo. Los primeros proyectos tendrán que ser dados a universidades o a ONGs como Propuesta Cívica, ONGs de mujeres, ONGs que trabajan con colonos, para dar capacitación y que tengan la capacidad de presentar proyectos y de hacerse cargo de ellos. Es decir, hay todo un trabajo de los primeros meses de la administración para fomentar todo esto y después ir soltando el recurso de manera responsable. Algunos ciudadanos, Ariel, que vieron el debate, les sonó un poquito extraño el término de participación, presupuesto participativo, perdón. ¿Qué nos pudieras comentar para esa gran parte de la ciudadanía que nunca lo había escuchado de ningún político o de ningún candidato anteriormente? Es normal que no se haya escuchado porque creo que tendemos, en México la política de verdad se mueve a niveles tan pobres que solo tendemos a repetir lo que dijo el político de al lado. El presupuesto participativo es un modelo que empezó en Brasil, en Porto Alegre, una ciudad brasileña, y básicamente consiste en eso, en convocar a las organizaciones civiles, a los colonos encargados de determinadas áreas del presupuesto, a consultar con ellos el presupuesto del próximo año, para evaluar proyectos, para evaluar la pertinencia de esos proyectos, para ver la medida de participación de los ciudadanos en todo ese recurso. Y lo que tienes es justamente que el recurso se va aplicando con un criterio muy ciudadano y muy en función de la eficacia percibida pues desde los ciudadanos. Obviamente el gobierno sigue siendo responsable de esa priorización, son consultas finalmente, no se trata de que el ciudadano decida, sino de decidir con el ciudadano, y esto va dando por resultado gobiernos más profesionales, más observados, por tanto más eficientes, y que el recurso va bajando a donde el ciudadano percibe que es necesario, y si incluso se equivocaron, pues el ciudadano puede aprender con el gobierno y reajustar el presupuesto del siguiente año. Es decir, genera pues un gobierno inteligente con los ciudadanos. Es un gran proyecto que permitió reactivar los mercados locales en Brasil, que permitió incluso ser un modelo que de alguna manera Lula da Silva copia a nivel nacional, y tiene hoy a Brasil como una de las economías más dinámicas del mundo, que no se cayeron ante las crisis de los años anteriores en las que México sí se cayó, porque no tenemos porque tenemos modelos económicos muy autoritarios, muy lineales y muy torpes para responder a crisis, ¿no? En el tema de seguridad,
Ariel, tocas también un tema esencial que pudiera parecer que es algo cotidiano en algunas colonias de la ciudad, donde sí realmente los colonos sí fungen como policías, por así comentarlo, pero ¿cómo echamos a andar esos programas en toda la ciudad? ¿Cómo echamos a andar seguridad ciudadana para todos los leoneses? Habría que incluso entender el concepto para que también se entienda la importancia del proyecto. En el fondo, por ejemplo, las colonias privadas de estos clústeres que hoy empiezan a multiplicarse con una necesidad de seguridad, se conforma un comité y ese comité contrata una empresa privada de vigilancia y esa empresa privada de vigilancia, junto con los colonos, empieza a tener un mayor control del espacio. Bueno, esto no es el ideal de seguridad, porque llegaría el momento en que todos vamos a vivir en clústeres y encerrados. Pero sí tiene una cosa valiosa, que es que el ciudadano se hace corresponsable de la seguridad de su vecino, incluso invirtiendo en seguridad. Y cuando este modelo, explicado desde estos ejemplos que sí no son cotidianos a los leoneses, lo buscas llevar a colonias abiertas, pues eso implica la organización de los colonos, la participación y la corresponsabilidad, incluso a veces económica, y sobre todo de colaboración con la policía municipal. Y entonces el policía también se hace corresponsable con su barrio, con su comunidad, y entonces sí, las redes humanas empiezan a ser el tejido que impide que el delincuente use las plazas, use los espacios, converse con nuestros niños, converse con nuestros adolescentes. Eso es lo que los expertos llaman seguridad natural. Entonces, reconstruir el tejido de seguridad natural para construir la seguridad ciudadana, y no una seguridad en función de cuántos policías tienes y qué tan fuerte pegan. Ariel, en el transcurso de esta semana se dio un evento en Plaza Principal. Se reunieron varios simpatizantes de las izquierdas. Entre las voces que se escuchaban, Ariel, eran las propuestas que los ciudadanos pedían a los tres candidatos. Ariel, ¿qué nos puedes platicar al ciudadano de cuál sería la principal diferencia de los candidatos, de los tres distintos candidatos de los partidos de izquierda, y cuál sería la propuesta de valor que Ariel Rodríguez tiene en comparación con sus otros dos compañeros? Te voy a confesar, Salvador, que cuando yo escuchaba en la plaza el grito de propuestas, me sentía muy incómodo por no poder tomar el micrófono y hacerlo. En ese momento hubo un acuerdo de que no íbamos a hablar los distintos candidatos por un asunto de respeto a López Obrador, porque era un evento para él, y porque por la coalición de las izquierdas que en Guanajuato no se pudo concretar, y que vamos pues por lo menos a la presidencia municipal, es claro que vamos los tres partidos por separado, pues hubo un acuerdo ahí como de no favorecer a ninguno, porque era un evento del candidato común a la presidencia de la República. Lo digo casi como una justificación, pero tenía que ver con un asunto de unidad, porque también nos interesaba enviar un mensaje de unidad de las izquierdas. Es decir, estas diferencias o esta coalición que no se pudo concretar en realidad responde a burocracias partidarias que la base de izquierda no entendemos y no coincidimos, y los candidatos tuvimos la altura de decir estamos unidos con nuestro candidato a la presidencia de la República. Perdón que me haya desviado de la pregunta, pero me parece importante explicar por qué no lo hicimos, porque era un mensaje de unidad. ¿Cuál es la diferencia entre los otros dos candidatos y yo? Yo creo fundamentalmente que es desde dónde llegamos. Los dos merecen mucho respeto de mi parte como seres humanos y como candidatos. Uno de ellos es abogado y su trayectoria principalmente es como abogado litigante, y en términos de derecho posiblemente incluso sepa algunas áreas más que yo. Yo conozco más el derecho administrativo, el derecho de los gobiernos, el derecho que tiene que ver con la función de gobierno. Otro de los candidatos, pues un ingeniero, sabe mucho de algunos proyectos ambientales que incluso él ha ido proponiendo. Mi formación es un poquito más extensa y un poquito más diversa, y tengo varios años asesorando en proyectos de desarrollo a organismos internacionales y a gobiernos en México y en otros países, y esa podría ser la diferencia.
La mayoría de los proyectos que yo hablo son proyectos que no los hablo porque los leí 5 minutos atrás o porque me pasaron una tarjetita, sino porque tengo muchos años preguntándome por ellos, leyendo sobre ellos. Esa es como y la experiencia concreta de haberle ayudado a varios gobiernos a resolver problemas específicos. Esa sería como la diferencia, las competencias previas para poder llegar a esto, pero creo que los tres tenemos ganas de ayudar y los tres tenemos clara la visión de izquierda, donde una distribución más equitativa del ingreso va a permitir acelerar la economía y un desarrollo para todos. Eso lo tenemos claro en la izquierda, no importa el color. ¿Cómo tendría que ser un partido progresista en León? Yo creo que el progresismo y la izquierda tienen muy claro sus métodos y sus metas. Todos buscamos el desarrollo, incluso la derecha dice buscar el desarrollo. La diferencia que yo luego explico cuando la gente me lo pregunta es que la derecha cree que el desarrollo va a llegar porque apoyando a los grandes empresarios ellos van a generar empleos y entonces bueno, eso va a generar el trabajo para todos. Yo digo, eso se ha demostrado que no es así y que más bien la izquierda hemos ido demostrando que el ir distribuyendo y que la responsabilidad del gobierno es justamente ayudar a una justa, ordenada distribución de los ingresos que permita reactivar los mercados de abajo hacia arriba, y esa es una característica clara de la izquierda, que permite que al final, aunque todos tengan dinero, la responsabilidad del gobierno es apoyar desde abajo. Y lograrlo, pues es parte de la responsabilidad en los 3 niveles de gobierno, y bueno, el gobierno municipal, pues eso sería parte de lo que haríamos. El caso del PRD, Ariel, ha ido incorporando a gente joven en sus filas. Creo que es uno de los aspectos que le hacía falta al PRD, inyectarse de gente nueva, de gente joven. ¿Cuáles serán las perspectivas, Ariel, del PRD en el municipio y en el estado en un corto plazo? A ver, corto o mediano plazo. Sí, y termino de responder en realidad a la pregunta anterior porque el elemento de cuál sería la característica para León, bueno, pues somos una ciudad conservadora en cierto sentido y que nos gusta ver como resultados, y creo que eso sí sería un elemento que habría que aportar y que estamos aportando, y justamente lo vinculo con la siguiente pregunta, donde creo que los rostros jóvenes con formación profesional, donde no tomamos solo nuestras ideas de la repetición dogmática de una izquierda vieja, sino donde pues, desde la formación profesional nos hemos hecho preguntas nuevas a los grandes retos de cómo superar la pobreza, pues está permitiendo configurar las izquierdas. Específicamente mi candidatura creo que está haciendo, no quiero utilizar la palabra parteaguas porque no considero yo ser tan importante, más bien está siendo un pretexto para una reconfiguración de las fuerzas de izquierda en el estado y en el municipio, donde las nuevas ideas puedan empezar a entenderse con opción de gobierno, con opción de resultados, con rostros nuevos, y eso está dando un aire nuevo. Digo, y algo que es percibido, o un elemento que suma a esto es el tema del crecimiento de López Obrador, que a todos, incluidos a los partidos de izquierda en León, nos sorprendió la cantidad de personas. Es decir, tenemos capacidad de movilización y sumamos a toda nuestra militancia y invitamos a mucha gente, pero soy honesto en decir que llegó más personas de las que esperábamos. Y digo esto simplemente es porque creo que la izquierda en León es más grande de lo que parece. Ariel, ¿algo más que nos quieras compartir? Finalmente, yo creo que lo fundamental es que es tiempo de los ciudadanos, es tiempo de que las personas confiemos en nuestra capacidad de proponer soluciones a los problemas. No esperemos, como en tiempos de Maximiliano, que llegue alguien tocado de la mano de Dios, porque así es como se nos venden los personajes de los grandes partidos. Es tiempo de confiar en las cosas sencillas que los ciudadanos concretos podemos lograr, y es momento de que el gobierno municipal dé los resultados.